Muy buenos días, Dios les bendiga rica, rica, rica y abundantemente. Que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor. En esta mañana damos toda la oración a nuestro Padre Celestial. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo y en acciones de gracias. Alabamos su nombre al reino de Dios y a su palabra que es el aceite, que es el refrigerio, que es nuestra guía. La palabra lo es todo, amados. La palabra abarca toda la plenitud de nuestro Rey, de nuestro Señor y toda la plenitud de Cristo para nuestras vidas. Así que la invitación es a que ustedes sean hombres, mujeres, niños, adultos de palabra, de mucha palabra, de la palabra de Dios, no de la palabra que salga de la boca del hombre, sino de la palabra de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, amados, esta mañana le hacemos la invitación a todos que dispongan sus corazones y que tengan su palabra, tengan su Biblia en la mano, su Biblia o a la mano, si no la tienen en la mano, la tengan a la mano, para cuando ustedes deseen recibir alimento sólido, puro, pan de vida, no como decíamos ayer, pan vinagre, no, pan de vida, ¿cierto? Usted quiera recibir el agua de vida, usted vaya a la palabra de nuestro Señor. Porque la palabra es todo. Por eso, Padre, tu palabra nos edifica, tu palabra nos restaura y tu palabra nos alimenta. No hay nada más poderoso que tu bendita palabra. Por encima de tu palabra no está nada, Señor. Ni siquiera la creación, ni los cosmos, ni los universos. Nada de eso está por encima de ti, Señor. Mucho menos el hombre natural y carnal. Vamos a estar por encima de tu verdad y de tu palabra, Señor. Tu palabra es todo. Tu palabra, Señor, es quien afirma, quien pone, quien quita. Y tu palabra, Señor, es la que verdaderamente nos lleva a la salvación. Padre de la gloria, en esta mañana oramos para que todos nuestros hermanos en la fe sean de palabra para la gloria de Dios. Y en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados, primero que todo quiero decir gracias a Dios, gracias a la iglesia abriendo puertas, a toda la fraternidad, a toda la comunidad. Por el día de ayer fue algo muy hermoso ver cada una de estas personitas, cada una de estas almas, cada una de estas ovejitas del rebaño del Señor en la iglesia. Y gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por tan tremendo regalo que nos dio ayer de ver la iglesia llena para la gloria de Dios. Y eso que haciendo cuentas aquí en la casa con mi esposa, faltaron poco más o menos 16 personas de las que ya son parte de la iglesia abriendo puertas, que podemos decir son parte de lo que se llama membresía o parte de lo que se llama congregación de una iglesia, fijos, y faltaron poco más o menos 16, o sea que donde hubiesen ido esos 16, esas 16 personas, a lo mejor estaríamos hablando de, qué sé yo, una segunda celebración o no sé qué hubiésemos hecho en ese momento con toda la cantidad de gente que llegó ayer y con la que faltó. Así que estamos muy contentos, muy complacidos de la gloria de Dios por eso. Y como decía yo ayer, cosa que me causa mucho, en el buen sentido de la palabra, mucho temor, mucho temblor, mucho miedo de Dios, no miedo humano, sino miedo de Dios, de no irle a fallar al Señor con ese rebaño que nos está colocando. Y ayer precisamente el Señor hablaba de eso en Mateo 25, Mateo 24, Eclesiastes capítulo 3 y segunda de Pedro capítulo 3 fueron los versos bíblicos de ayer, y casi que en todos los versos nos habló de los tiempos y nos habló de los falsos maestros y todo. Y hoy vuelvo y cojo la palabra y me encuentro con eso. Si escuchan un ruido al fondo, era por eso que no había grabado el devocional, porque están trabajando. Y bueno, pero pues ya me decidí a hacerlo.
Entonces dice Efesios, que más bien, Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, y sigue hablando de lo mismo. La verdad me extraña, o no me extraña, me preocupa o me hace pensar por qué el Señor nos está hablando tan fuerte en la iglesia de los falsos profetas, de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, de los engañadores, porque todos estos días nos ha estado dando palabra de eso. Ya comienzo yo a preguntarle qué quiere hablarnos el Señor, qué está diciendo el Señor, qué nos está guiando y por qué nos está diciendo todo esto a través de su palabra tan reiterativo. ¿Por qué nos habla de los falsos profetas? Así que, no sé, cada uno de ustedes como congregantes de la iglesia estén muy pendientes porque es probable que pueda llegar a nuestros propios corazones la falsa doctrina, o puede ser que estamos siendo alimentados por un falso profeta. Ojalá no sea yo, ojalá no sea yo, ¿cierto? O estamos recibiendo palabra de falsos profetas. Dice el capítulo 4 de Timoteo, dice así: pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, escucha, y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse ni mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Escuchen esto, amados. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Dice, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Mira pues lo que el Espíritu de Dios hablaba al apóstol Pablo y él compartía a los efesios. Ya le digo, todos estos días Dios ha estado hablando de los falsos profetas a mi corazón y a la iglesia. Yo la verdad, amados, los invito a que todos estén muy en el Espíritu para poder discernir. El martes pasado habló del discernimiento. Ayer tú también, en las palabras que nos dio, también hablaba de los falsos maestros y de los falsos profetas, de las falsas administraciones del Espíritu Santo. Ya le digo, a mí personalmente como pastor, ya me llega a reflexionar y a pensar qué es lo que está pasando. ¿Ves? Ayer yo hablaba algo muy fuerte, pero muy real. A veces recibimos o reciben o se da un pan vinagre, un agua sucia, contaminada, refiriéndome al agua de vida, es decir, a la palabra o al Señor Jesucristo. El pan es Cristo, no damos un Cristo verdadero, sino un Cristo contaminado, se predica. Y hablaba también algo que se daba como en los tiempos de Daniel, cuando se vino la desolación desoladora y se vino sobre el templo esa abominación, es decir, colocaron un cerdo en el altar y no se da palabra fresca, no se da buen alimento, sino que se da aguamasa espiritual, decía yo ayer en la palabra y en el mensaje de ayer en la iglesia, que sí, suena muy fuerte, pero es muy real, amados. Ante eso no nos podemos esquivar ni hacerlo de la vista gorda, porque eso es algo que va a definir nuestras vidas espirituales. Así que, amados, ya les digo, estamos en tiempos de la venida del Señor, estamos en tiempos de los falsos profetas, estamos en tiempos de los falsos predicadores, estamos en tiempos de los falsos enseñadores, estamos en tiempos difíciles, crueles y cruciales, más bien que crueles, perdón, cruciales donde hay que tener el oído muy afinado para saber recibir el mensaje que Dios quiere mandar en estos tiempos. El Señor Jesucristo lo dijo, que vendrían en estas temporadas esos falsos maestros, esos falsos predicadores y esos falsos profetas, esas falsas doctrinas y esas falsas ministraciones y esas falsas ilustraciones bíblicas sin ningún contexto, ninguna base de exposición, ni ninguna base de teología, ninguna base, ya les decía ayer, ni hermenéutica, ni exégesis, ni nada de eso.
Simplemente es un mensaje ahí a los cuatro vientos, vacío, y un mensaje sin fundamento bíblico. Poca doctrina, poca enseñanza, poca dirección de Dios verdaderamente y mucha emoción, mucho calor humano y mucha a la carne, pero al espíritu muy poco. Y aquí lo dice el apóstol Pablo en Efesios. Que Dios nos guarde. Ayer yo decía que me daba mucho miedo el crecimiento, me daba mucho miedo la responsabilidad que Dios está colocando sobre los hombros de nosotros, con toda la cantidad de gente que nos está mandando para llevar al reino de Dios. Cada uno de ustedes son valiosos para la gloria de Dios, para el reino de Dios. Y Dios nos colocó a nosotros, a mi esposa, a mí, a mi familia, como pastores de ustedes, sobre todo a mi esposa y a mí, para responder por ustedes espiritualmente y llevarlos a la presencia de Dios. Me da miedo, de verdad que sí. Es muy comprometedor. Y cuando estamos hablando de 80, 50, 100, 200 mentes, es bien complejo el trabajo y hay que tener mucha sabiduría para poder guiar un pueblo a Dios. Que Dios nos guarde de caer en estas apostasías y en estas herejías, de ser esos falsos profetas, esos engañadores, para predicar doctrinas de demonios, porque somos hipócritas y tenemos mentira en nuestro corazón y la mente cauterizada, como dice Efesios capítulo 4, versículo 2. Así que, amados, a cuidarnos en el espíritu y a cuidar el espíritu, porque de ello depende nuestra comunión con Dios y nuestra verdadera relación con Dios y nuestra propia salvación. Si tú permites que crezca cizaña, que entre la falsa doctrina a tu corazón, es muy probable que vayas a tener problemas con Dios y en tu vida espiritual y vayas a afectar a muchas personas, a tu familia y a los que te rodean, porque vas a querer impartir de esa falsa doctrina. Pero si eres un hijo de Dios, vas a estar atento a la palabra de Dios y vas a tener el discernimiento para saber escoger entre lo bueno y lo malo y saber qué es la palabra de Dios y qué no es de Dios. Así que, amados, Dios los bendiga. En el nombre de Jesús y en acciones de gracias, que tengan un excelente día y mucho cuidado con los falsos profetas, quién se les arrima, porque estamos en tiempos de falsos profetas. Dios los bendiga rica y abundantemente en el nombre de Jesús.